Muy buenos días y bienvenidos al webinar Tecnología, cómo invertir en ella para enfrentar el futuro de los negocios. Este es un webinar desarrollado por Semana Económica con el respaldo de SAP. Gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos un conversatorio que espero, por supuesto, como siempre, se limite al espacio de la siguiente hora para que podamos continuar con nuestra agenda de actividades. Nos acompaña hoy día María Félix. Ella es gerente de División de Innovación y Experiencia del Cliente en Pacífico Seguros. ¿Cómo estás, María? Hola, un gusto estar aquí con ustedes. También con nosotros del mismo grupo, el grupo Credicorp, Percy Urtiaga, el gerente central de aceleración de la transformación del BCP y además conocido en el mercado por su trabajo largo en Mi Banco, que dirigió durante muchos años. Percy, bienvenido. Te tenemos muteado, Percy. Ahí está. Hola David, buenos días, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y contento de poder participar y seguro aprender de la conversación que vamos a tener hoy. Aprender y entregar valor, que estoy seguro también lo traen cada uno de ustedes. Joan Manuel González también está con nosotros. Él es Head of Industry Value Advisory de SAP Región Sur. Bienvenido, Joan Manuel. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que están conectados, ¿no? Así que esperamos pasar la siguiente hora aprendiendo y compartiendo con todos ustedes. Por supuesto. Y finalmente, Chiarela Bencan. Ella es CIO de Cider Perú. Perdón, Chiarela. Bienvenida también. Gracias, David. Un gusto, un placer estar esta mañana aquí y espero que disfruten todos esta hora que tenemos frente a nosotros. Y bueno, contar también con Cider. Pues, Cider Perú ha sido una empresa que presente en Semana Económica a través de Aldo Tapia, su CEO, que es bloguero con nosotros siempre. Nos alegra que haya asumido la posición y por supuesto que le esté metiendo balas a la transformación y a la innovación, como siempre supimos que lo haría en un cargo como ese. Bienvenidos a todos y todas. Paso a una ronda de algunas preguntas, voy a ir dirigiéndolas a cada uno de ustedes y, por supuesto, esperamos para controlar los tiempos siempre tener respuestas concretas, claras, directas, que nos ayuden, sobre todo de cara a darle valor a quien nos está oyendo, que está buscando indicios razonables, claros, de cómo llevar su trabajo o este trabajo de la transformación, la innovación a sus propias organizaciones. Voy a empezar con Joan Manuel y con Percy, con una mirada transversal. Han sido meses, un año y medio ya bastante complejo para las empresas en el Perú por los efectos de la pandemia, los confinamientos iniciales, el golpe económico para distintas industrias, pero finalmente, a pesar de una coyuntura dura, tratamos de siempre llevarnos los aprendizajes. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este primer año y medio de pandemia en el Perú y cómo lo podemos accionar positivamente también a nuestras organizaciones? Joan Manuel, por favor. Perfecto, David. Bueno, quisiera abordar tu pregunta no solo del lado de SAP, ¿no? Sino del lado de todos los clientes a los que hemos acompañado en estos proyectos de transformación digital, ¿no? Durante este año y medio. Como bien has dicho, esta coyuntura ha sido durísima, ¿no? En la historia corporativa de toda empresa, yo no creo que haya habido una coyuntura más dura. Y ya solo con la pandemia y sus efectos era durísima, imaginemos ahora con la coyuntura económica, ¿no? Pero la otra cara de la moneda, como bien dices, es que los momentos más duros son los momentos de mayor aprendizaje, ¿no? Yo tenía una frase, ¿no? Con mi equipo siempre, ¿no? La única constante es el cambio, ¿no? Para sacarlos un poco de zona de confort, pensarlos a, ¿no? Invitarlos a pensar un poquito en nuevas dimensiones. Bueno, esa frase ya no la uso, ¿no? Porque ya es una obviedad. Ahora todo es cambio, todos estamos obligados a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasó cuando empezó, ¿no? Todo esto de la pandemia? A ver, ¿cómo ayudar a nuestros clientes? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Todos estábamos como a la expectativa y hicimos un análisis de mercado a nivel Latinoamérica, preguntando a los CEOs de todas las principales empresas, ¿no? Cómo veían la perspectiva, ¿no? Y lo interesante fue que, claro, el 75% nos dijo que pronosticaba un decrecimiento en sus ingresos, ¿no? Durante el 2020, pero solo 31%, ¿no? Consideraba que iba a invertir menos
que el año anterior en tecnología, ¿no? Entonces esto nos da respaldo desde el punto de vista de que la tecnología definitivamente era percibida como una de las maneras principales de salir de esa crisis. ¿Okay? Así que bueno, desde ese punto de vista, desde SAP, pues, teníamos muchísimo que hacer, ¿no? Y es el reto que tenemos todos, por supuesto, ¿no? Sacar adelante el país y las empresas con todo lo que está pasando. Voy concretamente a los 3 aprendizajes principales, ¿no? El primero es no subestimar la capacidad de adaptación, ¿no?, de las personas. Eh, Tuvimos que pasar de un día a otro lo remoto, ¿no? La gente se asustó, ¿no? Y empresarialmente dijimos, ¿cómo nos va a ir? La productividad se mantuvo, inclusive se incrementó, y proyectos importantísimos en los que estábamos con empresas muy grandes de transformación digital enormes, ¿no? Se hicieron en tiempo y forma, ¿no? Requerían consultores de todos lados, del extranjero, etcétera, y funcionó muy bien, ¿no? Este fue el primer aprendizaje, ¿no? Y ese miedo que tenían las empresas de entrar a proyectos de manera remota fue desvaneciendo, ¿no? El segundo va acompañado con esto, ¿no? Toda transformación y todo cambio también genera un estrés, ¿no?, en la gente. Entonces, el segundo fue escuchar cada vez, ¿no?, con más detalle a los empleados, ¿no?, a los colaboradores. ¿Por qué? Porque esa coyuntura cambió totalmente, ¿no? Entonces hicimos encuestas, no era lo mismo una madre que tenía 3 hijos en el colegio que una persona que vivía sola, etcétera, ¿no? Entonces, escucharlo fue clave, ¿no? Y con las herramientas que tenemos, bueno, hicimos las encuestas ¿no?, internamente, etcétera. Y cosas tan sencillas como enviarle a la persona, ¿no?, la silla que usaba para la oficina le cambiaba la vida, ¿no?, definitivamente. Entonces ese fue el segundo, ¿no? Y el tercero, en la misma línea, pero hacia afuera de la empresa, por supuesto, que escuchar a los clientes, ¿no? Los clientes estaban pasando por lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces estar al lado de ellos, entender cuáles eran sus prioridades y tratar de definir, ¿no?, por dónde debíamos ir para tener los mayores beneficios, porque se volvía más, ¿no?, más el invertir en el lugar correcto, fue clave, ¿no? Entonces, estar muy al lado de nuestros clientes y el ecosistema, por supuesto, ¿no? Entonces, te diría que esos 3, ¿no?, aprendizajes básicamente, ¿no? Gracias, Joan Manuel. Veo un alto componente humano, un foco en las personas en estos aprendizajes. Percy, ¿tú lo ves también en la misma línea? ¿Qué aprendizajes te deja a ti? Sí, mira, yo voy en la misma línea y de hecho yo te diría, hay algunos aprendizajes que están mucho más enfocados en nuestro rol como líderes, y otros que están más enfocados en la interacción con nuestros clientes, ¿no? Yo te diría que en el primer caso es fundamental poner siempre por delante la salud de nuestros colaboradores y la salud de nuestros clientes. Las decisiones que hemos tomado siempre, estas decisiones siempre han primado estos criterios, porque hay cosas que no son negociables y esta es una de ellas. Y tenemos que ser auténticos con nuestra gente, y la única forma de ser auténticos es em, comportándonos como lo decimos, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo te diría que otro elemento que para nosotros fue muy relevante es el haber aprendido de la fuerza y el impacto del propósito, ¿no? Porque esto te da, yo creo que mucha resiliencia, pero además te da un gran sentido de trascendencia. En nuestro caso, nosotros ya habíamos empezado a hablar del propósito antes de la pandemia, pero cobró una relevancia muchísimo mayor. Nuestro propósito es transformar planes en realidad. Y hemos tenido N oportunidades de vivirlo en el día a día, y que no se quede simplemente como una expresión lírica, porque nuestros clientes han necesitado mucho apoyo del banco. Pero es diferente cuando enfocas todo tu esfuerzo desde ese propósito, ¿no? Y junto con eso, yo te diría que otro aspecto súper importante como líderes es que para nosotros ha cobrado mucha más relevancia la empatía y la conexión para sostener emocionalmente a los equipos en épocas como estas, ¿no? Este, Más de una vez yo he escuchado hace mucho tiempo decir, oye, yo soy líder, yo no soy psicólogo, yo soy jefe, no soy psicólogo. Yo creo que ha sido fundamental ese error de darle eh, sostén y darle apoyo, porque por encima del colaborador tenemos que ver a la persona, y todos estamos atravesando un momento muy difícil. Desde el lado del cliente, yo te diría que eh, estar muy cerca de los clientes ha sido fundamental, porque la velocidad de cambio en relación a sus necesidades, sus preferencias y sus hábitos ha sido abrupta, ¿no? Han sido
18 meses de una suerte de montaña rusa donde los clientes iban aprendiendo, desaprendiendo, cambiando de hábitos para algunas cosas y para otras, ¿no? Y aquí creo que un tema también importante es que a veces decimos, oye, los clientes son digitales o los clientes son físicos. Y creo que es un error tratar de ubicarlos según esas dos categorías. Las personas no somos binarias. También hemos aprendido que para algunas cosas los clientes prefieren interacciones digitales, pero hay otras para las que prefieren una conversación personal y nosotros tenemos como desafío entender cuál es el mejor mix, ¿no? Dependiendo de la situación de cada cliente y del interés que tenga por interactuar con el banco. Yendo más a la parte tecnológica, y este es un tema que también hemos aprendido a lo largo de estos 18 meses, es que yo te diría que prácticamente nada es imposible desde el punto de vista de digitalización, tanto desde la perspectiva interna, procesos internos, trabajo remoto, como desde el frente externo en la relación con los clientes, ¿no? Nosotros veníamos probando temas de trabajo remoto hace 3 años y siempre encontrábamos una razón para decir no se puede, es muy difícil. O sea, vino la pandemia, vino la cuarentena y simplemente lo tuvimos que hacer, ¿no? Y entonces eh, e- es fundamental que hacia adelante nos quedemos con ese aprendizaje de más que pensar por qué no se puede hacer, es pensar qué tenemos que hacer para que sucedan las cosas, ¿no? Y en ese sentido, fundamental creo que es promover la innovación y la digitalización como resultado de las necesidades de nuestros clientes o las oportunidades de negocio. Es clave, creo, no digitalizar por digitalizar. La digitalización está al servicio de una estrategia que sirve al cliente, ¿no? O que apunta a un mercado. Entonces, es fundamental no perder eso de vista, porque si no, podemos ampliar el abanico de iniciativas no necesariamente priorizadas en línea con lo que es más relevante para nosotros, ¿no? Y en esa línea yo también te diría que hay un cambio que ahora se ha acentuado bastante, y es que no es que la estrategia de negocios debe estar soportada en IT, sino que IT está embebida en la estrategia de los negocios. Yo creo que es bien difícil ahora pensar que IT es simplemente un habilitador. IT es un elemento fundamental de las estrategias de negocios hacia adelante y para los líderes de negocios es fundamental también un aprendizaje desde ese punto de vista y no solamente pensar en el canal de distribución, no solamente pensar en el precio, no solamente pensar en el producto, sino pensar en IT como algo intrínseco a lo que quiero ofrecer y ser distintivo en el mercado, ¿no? Entonces, yo te diría que yo me quedaría con esos aprendizajes en esos frentes, ¿no? En el frente del liderazgo, en el frente de la interacción con el cliente y en la manera como nosotros integramos la tecnología al servicio del cliente y al servicio de la estrategia. Mira, tocas un punto, Percy, súper relevante, el rol de IT y cómo, digamos, está presente ya en toda la organización, en todo nuestro desarrollo de nuevas respuestas a las necesidades de los clientes. Y en ese sentido, María, Joan Manuel, quisiera ir hacia cómo la tecnología va ampliando su llegada a las distintas áreas de la organización. Y durante este periodo de cambios abruptos, en qué áreas hemos tenido que reforzar la inversión en tecnología de cara a procesos de transformación digital que se han hecho mucho más acelerados? ¿Y qué áreas de pronto no estamos todavía mirando? Queríamos reforzar en esa inversión en tecnología hacia adelante. María, por favor. A ver, la verdad, escuchaba un poquito tu pregunta, ¿no? Y encuentro que hoy día es prácticamente impensable que algún área de la compañía el tema tecnológico no sea uno de los factores más relevantes, ¿no? Y por ello el foco en invertir en tecnología se convierte en un must. Y escuchaba a Joan Manuel, decía, si había algo que en la pandemia uno no había que bajarle el volumen, era justamente el tema tecnológico, ¿no? Pero no tecnología por tener tecnología, sino realmente para mejorar tu time to market, para hacer pues esas experiencias al cliente que sean impecables, para incrementar productividad, para mejorar también las eficiencias, ¿no? Para acelerar, automatizar, en fin, para brindar incluso herramientas tan necesarias hoy para una conexión como la que tenemos hoy día o el trabajo remoto, ¿no? Entonces, si me pongo a pensar en esas áreas, por ejemplo, nosotros en nuestro programa de transformación
hemos implementado un capítulo al que llamamos esas competencias claves, ¿no? Esos como tú decías, Percy, esos habilitadores, pero que son más habilitadores y que están embebidos, ¿no? Y justamente la madurez de esas competencias son las que nos permiten estar a la altura de las mejores organizaciones. Y esa la vemos en diferentes áreas que necesitan diferente tecnología. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, no sé, en el mundo de agilidad, ves que es imposible, no es solamente un tema de mindset, necesitas herramientas, ¿no? Entonces tienes una serie de suites, no sé, usas Jira para mirar el backlog de las iniciativas, usas cosas más friendly, digamos, como Mural, Menti, o si te pones a pensar en Insights and Design o en diseño y dices en diseño, ¿qué habría de tecnología? Hay mucho de tecnología, ¿no? Es súper techy, de hecho, para prototipar, testear, tienes herramientas a lo Marvel y Marvel y cuántas otras, ¿no? O para medir la experiencia del cliente, ¿no? La puedes medir online, ese NPS lo puedes medir online si tienes las herramientas adecuadas para poder hacerlo, ¿no? Si nos pasamos a otra competencia, a otra área, no sé, Data y Analytics, es como muy obvio, ¿no? O sea, hoy día no tener una arquitectura en cloud es complicado, ¿no? Pero aún cuando no estuvieras así y estuvieras un poquito más esto on-premise, igual tienes herramientas que son open source, ¿no? Pero están a la mano de uno, ¿no? Que R, que Python, qué sé yo, y no necesitas tú ser de Data y Analytics, necesitas conocerlas, ¿no? O para visualización, reporting, en fin, impensable no tener tecnología. En las aseguradoras y en general, yo creo en las empresas, los modelos predictivos, en nuestro caso el pricing, el uso de Big Data, imposible sin tecnología. Hay otro capítulo, también otra competencia bien relevante, que es el mundo de captación digital, ¿no? Entonces ahí, el lenguaje que usan ahí es muchas herramientas de MarTech en general, ¿no? Y no sé, hablan pues de Google Analytics, que el Tag Manager, que el Optimize, que el Hotjar, en fin, impensable, ¿no? Decir, oye, hoy día que todos los temas, digamos, de e-commerce y de venta digital en general y de captación, impensable sin tecnología. Ya si te vas a la parte de procesos, ¿no? Procesos sin tecnología, sin automatización, sin RPA, sin inteligencia artificial, machine learning, también impensable. E incluso en la propia experiencia, ¿no? Digamos ya, ok, de repente esos temas de los que acabo de mencionar son un poquito más tecnológicos, pero en realidad no, porque si pensamos en la experiencia del cliente, hoy día pensar, por ejemplo, nosotros tenemos un app que se llama Mi Espacio Pacífico, ¿no? En donde los clientes pueden visualizar todo lo que tienen con nosotros, es impensable no tenerlo, ¿no es cierto? Nosotros estamos promoviendo ahí mucho la autogestión, el autoservicio, tanto de clientes como también de nuestros distribuidores o socios de negocio, ¿no? En fin, en temas de comunicación interna, ¿no? Workplace y cosas así. Es decir, en realidad podría no acabar con el listado, pero literalmente necesitas convertirte en una compañía techie, ¿no? Para destacar en este nuevo mundo. Si no entiendes de tecnología y no inviertes a tiempo, literalmente puedes quedar fuera del juego, ¿no? Gracias, María. ¿Cómo, Joan Manuel, lo ves tú, teniendo además una visibilidad de distintas empresas de distintos sectores? Quizás también hayan componentes distintos en cada una de ellas. Definitivamente, David. Bueno, no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, con Percy y María en el hecho de que la tecnología es un habilitador, ¿cierto? Nosotros los que estamos inmersos en el mundo de tecnología nos vamos muchas veces ¿no?, al medio y no al fin. Nos emocionamos con la tecnología, ¿no?, con Big Data, con inteligencia artificial, con todo lo que podemos hacer. Y aquí es bien importante dar un paso atrás, digamos, y observar hacia dónde va. Y de hecho lo que sucedió, ¿no?, nosotros como misión, digamos, de empresa, ¿no?, es lograr ¿no?, mejorar la vida de las personas y esto mediante llevar a las empresas a lo que llamamos la empresa inteligente, ¿no? La empresa inteligente viene a ser una empresa que tiene un poco las características que comentaba Mari y Percy, ¿no?, de tener estos procesos integrados, ¿no?, estos procesos de cara a las personas, de cara a los clientes, soportados además por tecnologías inteligentes que nos permitan automatizar, ¿no?, y dar un servicio personalizado. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que
muchas empresas embarcaron, ¿no? En esta transformación digital, estos proyectos de transformación digital. Y lo que sucedió con la pandemia fue, tuvimos que poner un poco un pare, ¿no? Y observar, ¿no?, estos procesos, y ahora nos obligó a entrar un poco más en detalle y a ver, bueno, ¿para qué es esto? ¿Para qué estoy haciendo esto otro? ¿Esto qué va a tener como impacto? ¿No? Y probablemente dentro de todo el proceso que habíamos visto, ¿no?, algunas cosas eran mucho más relevantes que otras, y otras simplemente eran un requerimiento técnico que no iba a aportar algo real, ¿no? Entonces, aquí tú me preguntabas por qué áreas, ¿no? Yo creo que más importante que por qué áreas, aquí la visión tiene que ser del proceso, ¿no? Entonces, lo importante es el proceso y luego vemos qué tecnología va detrás, ¿no? Curioso que lo diga yo, que trabajo en tecnología, ¿no? Pero eso es lo más importante, entender cuál es el proceso que va detrás y cuál es la tecnología que va a soportar esto. Pero lo que es muy importante es que para la persona, para el empleado, para el usuario, sea transparente esto, ¿no? Que para él pueda tener el servicio adecuado en el momento adecuado, ¿no? Independientemente de la tecnología que va detrás, ¿no? Entonces, y nos obligó también a, y de la mano de nuestros clientes, a hacer un análisis de impacto, retorno de la inversión, según lo que queramos medir, ¿no?, de cada uno de esos lados, ¿no? Entonces, y definitivamente, ¿no? Percy creo que mencionaba, ¿no? Algunas empresas se vieron obligadas a acelerar en esta transformación digital y lo vivimos, ¿no? Por ejemplo, empresas de retail, mayoristas, ¿no?, eran expertas, ¿no?, distribuyendo productos, comprando, definiendo precios. De pronto los agarra la pandemia y uno dice, qué fácil, me llevo todo al B2B, me llevo todo un B2C. Y cuando hicieron eso, que era aparentemente rápido, se dieron cuenta que todo lo que va detrás, ¿no?, que es poder despachar en el lugar correcto, ¿no?, en el tiempo correcto, con la calidad correcta, no era tan fácil, ¿no? Entonces, una vez que uno implementa estas cosas, van saliendo otras. Y a eso me refería, ¿no?, con esta necesidad, ¿no?, de adaptarnos rápidamente, que es lo que salió, ¿no?, desde ese lado, ¿no? Entonces, tenemos empresas mayoristas que eran relativamente pequeñas, que ya habían empezado antes de la pandemia su proceso de un B2B o un B2C, y resulta que le fue fantástico, ¿no? Subieron 1200% las ventas, ¿no? Porque ya habían pensado desde antes un poco esto, ¿no? Y a veces sucede, ¿no? Empresas más pequeñas son un poco más ágiles, pueden reaccionar más rápido y eso se vio muy, muy, muy claramente, ¿no? Y las otras dos áreas, nuevamente, ¿no? Tú dices, la pregunta va un poco, ¿qué otras áreas van a seguir el camino? Como decía Mari, está embebido en todo, ¿no? No podemos dejar la tecnología de lado, ¿no? Pero dos otros puntos que están desarrollando mucho los clientes son las soluciones de Profitability Analysis y Margin, es decir, análisis de costos y rentabilidad por productos y servicios, ¿no? Más que nunca es importante, con esta pandemia y esta crisis, saber, ¿no?, cuáles productos y cuáles servicios están siendo realmente rentables, ¿no? Entonces, ha habido muchos proyectos más cortos para lograr hacer ese análisis, ¿no? Y por otro lado también el tema de IRPA, por ahí lo mencionó también, ¿no?, Mari, en muchas empresas el tema de la automatización de procesos mediante robots que hacen tareas repetitivas, digamos, y no estamos hablando de fábrica de producción, estamos hablando de tareas administrativas, ¿no? Tenemos una empresa que empezó con eso hace un año y ahora con un proceso, tiene 75 procesos que ha automatizado, ¿no? Entonces, imaginan todo lo que se ha ganado en eficiencia, en velocidad, en atención al cliente desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, son solo dos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos alrededor de eso, pero diría que la clave es esa, ¿no? Observa primero el proceso, observa qué quieres mejorar del proceso y luego encuentra la tecnología adecuada para esto y no no hacer una sobreingeniería, sino ir a lo adecuado y a lo que necesita en ese momento el cliente final, el partner o el socio de negocio, ¿no? Gracias, Joan Manuel. Me quedo con una línea que me parece súper importante. Primero los procesos, después la tecnología. Y en ese sentido, Chiarella, quiero tener también tu participación, por supuesto, sobre qué tipo de herramientas tecnológicas han comenzado a utilizar en estos últimos meses debido al avance que ha acelerado la transformación digital para todos. Pero, digamos, en CIDER incluso con equipos nuevos, con un área nueva, con un fortalecimiento de esa mira. ¿Qué herramientas en esos procesos que van de pronto descubriendo como necesidades de cambio, qué herramientas tecnológicas han empezado a utilizar ustedes? Gracias por la pregunta, David. En realidad, como bien dices, en CIAR Perú
De alguna forma se alinearon los astros porque por un lado se creó un área nueva de innovación y transformación digital en enero del 2020. Y este proceso de los últimos 18 meses que hemos vivido, del contexto que hemos vivido, llevó a un ritmo exponencial la transformación digital que creo que de otra forma quizás no se hubiera dado en el ritmo que se ha dado. Solo por listar algunas de las tecnologías que han apoyado en los proyectos en los que hemos estado, hemos podido implementar RPAs para automatizar procesos, hemos podido utilizar Big Data y Analytics para la predicción de situaciones que pueden generar accidentes o incidentes en planta. Nosotros somos una empresa de manufactura pesada que trabajamos a altísimas temperaturas y con materiales súper pesados. También hemos podido utilizar, por ejemplo, web scraping para poder automatizar la extracción y consolidación de datos web en este camino que creo que muchas empresas hemos emprendido o ya muchas empresas lo venían haciendo, de escuchar más qué es lo que está pasando con el cliente y con el consumidor. Nosotros somos una empresa que si bien en nuestro go-to-market llegamos hasta el maestro de obra o hasta el dueño de obra, la persona que quiere o construir su casa con material noble, o una persona que quiere remodelar o hacer un cambio o construir un segundo piso, lo hacemos a través de una serie de actores. Lo hacemos, nosotros producimos, le vendemos a nuestros distribuidores, que son nuestros aliados estratégicos. Luego esto se los venden a las ferreterías y las ferreterías finalmente llegan al consumidor final. Entonces, antes no escuchábamos al mercado como lo hacemos hoy. Uno es a través de la extracción de fuentes, pero otra forma muy importante ha sido precisamente ir preguntarles. Hemos hecho no saben cuántos estudios de mercado en este año para escuchar precisamente qué necesitan estas personas, qué necesitan, cómo los podemos ayudar. Y por ejemplo, hemos aprendido que, y como bien decía Joan Manuel, ¿no? Finalmente es el problema, y es curioso, hay una paradoja porque los que estamos metidos en el mundo de la tecnología, nunca te vamos a decir hay que implementar tecnología por implementarla, sino simplemente siempre regresamos a cuál es la necesidad, cuál es el problema, y en base a ello entender cuál es la tecnología que hace el mejor fit con el problema finalmente, ¿no? Entonces ha sido un camino muy interesante. De hecho, hemos podido también experimentar con tecnologías como inteligencia artificial y ciencia de datos para prevenir, y en temas de salud y seguridad entender cuáles pueden ser las ocurrencias que puedan haber, también predecir consumos de energía, que finalmente es uno de los mayores costos dentro de nuestra industria y muchas industrias. E igual que lo que mencionaba María, hemos ampliado y hemos reforzado nuestros canales de comunicación, tanto interna como externa. El estar cerca de las personas a través de la tecnología fue clave. Hemos generado espacios donde compartimos más frecuentemente que antes las iniciativas, los proyectos, lo que funciona, lo que no funciona, estar cerca de las personas. Y hace poco escuchaba en una charla a alguien que decía si es que la pandemia nos ha alejado o nos ha acercado, y esta persona comentaba que es que a su parecer nos ha acercado. ¿Cuándo más hemos podido abrirle la puerta a nuestros colegas de trabajo para que conozcan nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, conozcan nuestros problemas cotidianos, que la lavadora, que el delivery y demás? Y esto todo esto ha sido posible a través de la tecnología que nos hemos acercado como personas. Gracias, Chiarella. Y pongo un foco también en la tecnología desde el lado de la eficiencia. Percy, ¿tú ves que la tecnología les ha sido útil también en términos de ahorro dentro de la compañía, como, digamos, haciendo eficientes de pronto más algunos procesos que implican, por supuesto, unos mejores resultados para la empresa? Sin duda, y yo te diría que nuestro foco estuvo en los procesos internos, donde básicamente hemos automatizado, estamos usando más bots, y también en la interacción con nuestros clientes. Voy a compartir algunas cifras que pueden ser interesantes, ¿no? Eh,
En el caso de transacciones de nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes tienen una oferta multicanal con nosotros, ¿no? Que va desde la oficina tradicional, los cajeros automáticos, los agentes corresponsales, banca por internet, la banca móvil o el app, ¿no? Como le decimos, y en fin, tengo algunos otros canales adicionales. Em, para que tengas una idea, una transacción hecha en banca por internet es aproximadamente entre 4 y 6 veces más costosa que una transacción hecha en el app, ¿no? Y por otro lado, una transacción hecha en un cajero automático es de 3 a 6 veces más cara que una transacción que se hace a través de banca por internet, ¿no? Entonces, fíjate cómo desde el punto de vista de desarrollo digital, tú tienes ahí una estrategia también de costos, no solamente de experiencia cliente, sino de costos que ayuda bastante a la organización. Nosotros, por ejemplo, en julio, julio fue un año o un mes pico en términos de transacciones. Nuestros clientes hicieron un poco más de 500 millones de transacciones con nosotros, ¿no? A través de todos los canales, transacciones monetarias y no monetarias. De esas, el 47% se hicieron a través del app, para que veas la potencia de este canal, ¿no? En enero del 2019, o sea, estamos hablando hace 2 años y medio, las transacciones en el app eran aproximadamente 35%, 36%. Entonces, fíjate, no solamente es que hemos desarrollado un canal mucho más eficiente desde el punto de vista de costo, sino un canal con el que los clientes han enganchado muchísimo más, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo concreto. Otro caso que podría compartir son los costos de ventas. Nosotros venimos impulsando eh, todas las iniciativas de marketing digital, de venta de productos digitales, desde hace aproximadamente unos 4 años. Y el costo de venta de un producto a través de un canal digital es aproximadamente entre la sexta y la octava parte del costo de venta de un canal físico, ¿no? Del mismo producto. También es cierto que los comportamientos son diferentes, no necesariamente llegamos al mismo perfil de clientes. Entonces, si bien desde el punto de vista de costos hay una tremenda ventaja, los saldos promedios, por ejemplo, de los clientes que compran a través de canales digitales un producto, no necesariamente son los mismos de un canal físico. Entonces, creo que tenemos que ver la ecuación en su conjunto, o sea, no solamente el tema del costo, sino también el tema del uso del producto y del ingreso que el producto genera. Eh, Otros ejemplos, los gastos de capacitación. Los gastos de capacitación o los gastos de supervisión comercial, porque antes nosotros estando prácticamente en todo el país teníamos pues viajes de gerentes yendo a monitorear la marcha de los negocios y estar cerca de los equipos y además ir viendo directamente cómo se están comportando los mercados. Esos gastos eran muy altos. Mucho de eso lo hemos tenido que reemplazar por reuniones de Teams, conversaciones a través de canales digitales, no solamente con nuestros equipos, sino también con los clientes. Entonces, fíjate que hay impacto no solamente, como decía yo, en la interacción con el cliente, sino también ha habido mucho beneficio desde ese punto de vista de gastos internos. Pero la otra ventaja que te da además la digitalización, no solamente es por el lado de la eficiencia, sino que te permite que la experiencia usuario sea incluso mucho mayor que la que tú tradicionalmente ofrecías a través de los canales típicos de interacción. Gracias, Percy. Joao Manuel, quiero que me des también tú una mirada, como insistía, transversal a distintas organizaciones, empresas, sectores, sobre herramientas tecnológicas que han agarrado tracción en esta etapa, bajo los puntos de vista distintos que estamos viendo con Chiarella y con Percy, ¿no? Para atender a los clientes, pero también para generar eficiencias. Sí, claro. Mira, en realidad podemos decir, ¿no? Nosotros hacemos un análisis de mi área de lo que es el valor, ¿no? El retorno de inversión que va a tener esta tecnología, como decíamos hace un rato, ¿no? No implementar por implementar, ¿no? Y lo que vimos es que en las distintas industrias que estos valores cambiaron un poco, ¿no? ¿Quién iría a pensar ahora que, por ejemplo, un valor es tener una cadena de suministro redundante, ¿no? Con todo lo que pasó con la disrupción de la pandemia, ¿no? Antes tenías que tener el just in time, ¿no? La cadena de suministro perfecta, ahora tienes que tener múltiples proveedores,
múltiples empresas, ¿no? Múltiples tipos de productos, ¿no? Entonces, eso ahora se vuelve un valor, ¿no? Porque ahora yo le tengo que asegurar, ¿no?, una calidad y cantidad de entrega al cliente, ¿no? Entonces, de pronto es un valor distinto, ¿no? El nivel de servicio a través de los canales digitales, ya lo comentaron, ¿no? Viene a ser también un valor, lo que comentaba María hace un rato, ¿no? Medir el NPS en línea, ¿no? Y esa posibilidad, ¿no? Ahora el cliente que están acostumbrados a hacer todo en línea, bueno, es indispensable y es indispensable que sea rápido y bien, ¿no? Entonces, fue súper interesante porque desde mi área que estamos analizando lo que es toda la parte de ingeniería de valor, de ver el retorno a la inversión, han cambiado estos valores, ¿no? Todo el tema del riesgo, ¿no? Del riesgo financiero también, ¿no? Ahora que sucedió todo esto de, bueno, lo del dinero, cómo priorizar las inversiones, ¿no? Entonces medir todo lo que es riesgo financiero también ha sido algo, ¿no? Terriblemente fuerte, ¿no? Y después algo bien interesante, cuando hablábamos esto, ¿no? De la única constante es el cambio, que ahora es algo del día a día, nos están pidiendo mucho los clientes capacidad de simulación, ¿no? Simular escenarios, ¿no? Entonces, eso es fantástico. Hablábamos de Big Data, hablábamos de predictibilidad. Eso es algo que hemos visto muy fuerte, ¿no? Antes te decían, bueno, mira, yo hago las cosas de tal manera, consolido de tal manera, distribuyo mi presupuesto de tal manera. Bueno, ahora no, ahora yo quiero una herramienta que me permita simular, ¿no? Y que me permita tener distintos escenarios y que esto los pueda cambiar muy rápido, porque está cambiando la situación de un momento a otro. Si yo no reacciono a tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Percy, ¿no? Si yo no me doy cuenta que ahora el costo del canal digital subió el 10%, ¿no? O está yendo hasta este otro segmento, entonces yo no puedo reaccionar a tiempo y definitivamente voy a dejar ahí una oportunidad, ¿no? Entonces, eso ha sido súper interesante y solo es posible, bueno, con las nuevas tecnologías, ¿no? El poder automatizar esto, el poder simular, y una vez que has simulado y has definido el nuevo escenario, el poder reaccionar rápidamente de una manera automatizada, ¿no? Entonces, yo te diría que eso, ¿no? Este cambio de valores, y por eso no demos nada por sentado ahora, ¿no? Tenemos que revisar cada uno de los procesos y ver lo que medíamos antes, si sigue siendo relevante o no, ¿no? Gracias, Joan Manuel. Paso a otra pregunta, Chiarella. Me gustaría saber cómo desde CIDER están trabajando con otros stakeholders también, o sea, clientes, proveedores, donde en ese mapa de stakeholders se están encontrando sinergias que pueden robustecer la transformación digital que están trabajando. Gracias, David. Creo que lo natural es siempre pensar en dos actores. Bueno, al final es el primer paso que uno da, el stakeholder de nuestros clientes y también, por supuesto, los stakeholders internos de la empresa, como bien mencionaban antes. Es importante entender cuál es el retorno de la inversión en una tecnología o en un proyecto para no hacer proyectos por hacerlo. Finalmente lo que buscamos son proyectos que realmente tengan impacto en el negocio. Y cuando hablamos de los clientes, hemos salido a hacer algo que nosotros al menos antes no hacíamos, que es co-crear las soluciones. Primero escuchamos sus problemas y sus necesidades, como mencionaba antes, pero luego también los hacemos parte de la co-creación de las soluciones para que éstas puedan estar adecuadas no solamente a sus necesidades, sino también a su forma de actuar. Por ejemplo, al inicio pensábamos, cuando hacíamos soluciones para los clientes, que la solución era, vamos a desarrollar una aplicación o vamos a hacer una landing, y finalmente nos dimos cuenta que nuestros clientes lo que quieren es que nos comuniquemos con ellos por WhatsApp o por Facebook. Y esos son los medios de comunicación y ellos quieren comprar por ahí, quieren interactuar por ahí, quieren ver el catálogo por ahí. Entonces nos hemos adecuado en ese sentido y hemos trabajado con ellos para entender realmente cómo es el medio. Y una vez que hicimos eso, realmente la cantidad de transacciones que pasan por este tipo de plataformas también creció exponencialmente. Hemos podido también tener la oportunidad de practicar la innovación abierta con otras empresas del sector. Ejemplo de esto, de hecho, ayer en la noche lanzamos junto con otras empresas del sector como Habitat para la Humanidad, con Pacasmayo, con UNACEM, con Menorca y otras empresas, el Hub de Innovación, que lo que busca es precisamente promover y resolver problemas del sector construcción y de propiedades a través de la tecnología y la innovación. También hemos podido participar en hackatones, tanto organizadas por diferentes
instituciones, como también estamos empezando a transitar ese camino a la interna. Así que sí, venimos trabajando con los stakeholders para ampliar las posibilidades que tenemos de innovar y no solo quedarnos con la innovación interna, sino también poder innovar con otros actores. Gracias, Chiarella. Y vamos a un punto que también es importante, el liderazgo en las compañías. Quiero volver con la palabra con María, que la he tenido un poco ausente, disculpa María, en estos primeros minutos. La pandemia sin duda ha sido un acelerador de la transformación digital de las empresas y en esa línea de los sectores en los que participan. Eh, Considerando que hoy estamos ante un consumidor mucho más exigente, demandante, propio de los cambios que han habido, y un contexto que genera una alta competencia entre los participantes del mercado. ¿Cómo nos mantenemos, cómo crees que nos podemos mantener como empresas más igual de competitivos frente a un mercado que también está invirtiendo en transformación, que también está en la misma carrera? Todos estamos en esa carrera. ¿Y cuál dirías que es la clave para mantenerse al frente del resto del mercado? ¿Cómo logramos ganarle en la velocidad a los demás? No sé si, no sé si eso es posible de responder, pero María, te cedo la palabra para eso. Intentaré. A ver, algo que veo es que es innegable, ¿no? Lo acelerado del cambio, ¿no? Y las muchas mayores exigencias, además, que nos da el mercado y lo relevante que en este contexto de exigencias la tecnología es muy relevante, ¿no? Pero sin embargo, algo que también tengo igual de claro es que es clave para mantenerse al frente, eh, no solamente o además de estar a la vanguardia tecnológica, no podemos olvidar que al final las transformaciones las hacemos las personas, ¿no? Las hacemos quienes perseguimos un propósito, como decía Percy al inicio, ¿no? Y con un mindset diferente además, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos un modelo de transformación y dentro de ese modelo de transformación el eje central es nuestra cultura, es la transformación cultural. Entonces, para ello, hemos formado, aunque no hemos formado, seguimos formando porque la transformación no acaba, ¿no? Tratamos de formar este equipo con un mindset ágil, pero que sobre todo, y yo lo digo, tenga tatuado el propósito, que en nuestro caso es proteger la felicidad de las personas, ¿no? Entonces, en toda transformación, algo que, así como la tecnología es muy importante, es clave humanizar este proceso, donde justamente son las personas quienes le dan sentido a los avances tecnológicos, ¿no? Por un lado tienes a los colaboradores que son, yo que ando en el mundo de la innovación, son estos que le dan vida a la innovación, ¿no? Y por otro lado tienes a los clientes que se convierten y están en el centro de tu toma de decisiones, ¿no? Me preguntabas, ¿cómo logras más velocidad? Yo creo que para hacerlo, parte importante es tener las cosas claras. Tienes que tener tu estrategia clara. Y cuando nosotros empezamos este proceso de transformación en general, nos hicimos la pregunta, ¿para qué lo hacemos? Y recuerdo que fue muy importante definir como tus 4 pilares, ¿no? Bueno, en nuestro caso fueron 4 pilares de las razones por qué transformarnos, ¿no? Una era justamente que queríamos mantenernos mucho más vigentes frente a este mundo que cambiaba a gran velocidad y teníamos que estar a la altura de las expectativas de esos clientes que no solo te comparan evidentemente con la industria de seguros, sino que te comparan con todo, todas las industrias y todas las cosas que ellos usan en general, ¿no? Ese era uno. Otro era porque veíamos que había posibilidad y teníamos hambre de crecer, ¿no? Y creo que lo decías tú, Joan Manuel, era el cambio, ¿no? Y teníamos que hacer cosas distintas. Sabíamos que para tener otros resultados teníamos que hacer las cosas de una manera distinta también. Otro pilar fue que sabíamos, ¿no? Y ese es algo que uno ve en el mundo, ¿no? Tú sabes que hay otros lugares donde ya estos temas se han dado y veías que había valor, pues, en transformarse, ¿no? Y algo súper relevante también para transformarnos tenía que ver con retener y atraer al mejor talento. Tú tienes que ser ese tipo de empresa para que justamente ese talento quiera quedarse y quiera venir contigo, ¿no? Entonces, teniendo todo esto claro, es mucho más fácil tomar esas decisiones, ¿no?
Y yo recuerdo una en particular que creo que fue muy arriesgada, pero audaz a la vez, y fue que ni bien entramos en pandemia, días antes habíamos tomado la decisión de escalar en agilidad, ¿no? Y de pronto, el día que empezaba ese escalamiento en agilidad en la compañía, nos mandaron a todos a la casa, ¿no? Entonces tuvimos que tomar esa decisión y lo hicimos así. Creo que fue una decisión valiente de cambiar todo nuestro modelo organizacional y escalar la agilidad estando 100% en remoto, ¿no? Entonces hoy día ya pues somos una compañía que tiene squads, que tiene tribus, que tiene centros de excelencia, chapters, etcétera, ¿no? Entonces yo te diría, tomar este tipo de decisiones valientes es justamente lo que te permite mantenerte pues en general al frente del mercado. Gracias, María. Qué sintomático, qué señal de estos tiempos que hayas coincidido ese escalamiento con ese día. Qué increíble. Percy, por favor. A ver, yo quiero tomar un punto que mencionó María porque para nosotros fue bien importante y es, creo que uno de los elementos fundamentales es hablar desde el propósito. Porque a través de él podemos lograr una conexión mucho más fuerte con nuestros colaboradores, porque ya no es un tema de hacer el trabajo porque tienes que hacerlo, por cumplir la meta, sino es porque si el propósito te conecta con la sociedad, como les dije, en nuestro caso es transformar planes en realidad, el sentido de lo que haces tiene una dimensión muchísimo mayor. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando sale el programa de Reactiva Perú, eh, nosotros lo que dijimos es, esta es una oportunidad para ayudar a nuestros clientes a transformar sus planes en realidad, porque en muchos casos su plan era sobrevivencia. Entonces, no veamos Reactiva Perú como el darle un préstamo de capital de trabajo, ¿no? De un programa organizado por el gobierno. Veamos Reactiva Perú y asumamos Reactiva Perú como la oportunidad de ayudar a nuestros clientes a que sus negocios sigan siendo viables en el mediano plazo. Y la dinámica, la energía que se generó en los equipos, trabajábamos sábados, domingos, X horas de la noche. Al final, el 40% de los desembolsos de Reactiva Perú los hicimos, ¿no? En el país se hicieron a través del BCP. Para mí fue un mensaje súper potente. Cómo tú puedes movilizar eh, a los equipos, sin duda con objetivos comerciales, pero también con la aspiración de poderte acercar al propósito que estás planteando como organización. Creo que otro elemento fundamental, tú preguntabas cuál es una de las claves para meterse al frente, ¿no? del mercado, seguir siendo líderes, es fundamental para mí definir y ser muy explícitos en comunicar que la experiencia del cliente, que la satisfacción del cliente es el objetivo número uno de la organización. Nosotros, de hecho, en el banco, pues, el reto que nos hemos puesto es no ser el banco, sino ser la empresa con la mejor experiencia, con la mayor satisfacción al 2024. Tremendo reto, porque ya no solamente, como digo, competimos con nuestros pares, sino que incluso nos queremos comparar con organizaciones que son mucho más modernas, tipo Amazon, ¿no? Eh, tipo, en fin, cualquier otra gigante digital que tiene niveles de satisfacción altísimos. Oye, es una locura, tienes que aspirar, tienes que también tener tu parte de audacia y de locura para poderlo hacer. Y luego yo te diría que hay un par de... un día uno de los líderes me lo explicaba así, conversando en un webinar, me decía, oye, y también hay temas de hardware y de software. El hardware tiene que ver con las metodologías ágiles, ¿no? Con herramientas para facilitar el trabajo en las tribus, el trabajo en los squads, mucho foco en el MVP y en generar valor a través de los sprints, pero enfocarte en la generación de valor. ¿Qué adicional estamos trayendo al cliente en este nuevo sprint? Y porque además lo vas testeando casi que en real time con el cliente y entonces vas teniendo su reacción y vas sabiendo por dónde tienes que ir corrigiendo. Eso es por la parte del hardware. Y por la parte del software, también suscribo lo que dice María. Aquí hay un tema de desafío cultural como organización que empieza por los líderes, porque somos los que tenemos más años en la organización y a veces es a los que más nos cuesta hacer cambios, ¿no? Retarnos permanentemente. Em, Aquí en nuestro CEO siempre nos habla de tener una mentalidad por 10 en vez de tener una mentalidad de más 10%. ¿Qué significa esto? Años anteriores, cuando estábamos haciendo la revisión del presupuesto y alguien venía y decía,
oye, voy a crecer en 10%, ¿no? En mis ingresos este año en relación al año pasado, pucha, que era una cosa que todo el mundo celebraba, ¿no? Lo que hemos dicho es, oye, dejemos de pensar en más 10%, pensemos en cómo podemos multiplicar por 10 esto. Y te voy a poner un ejemplo de eso. Yape, en enero del año pasado, 2020, antes que empezara la pandemia, tenía aproximadamente 12 millones de transacciones al mes. Yape en julio de este año ha cerrado con poco más de 150 millones de transacciones al mes, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos de no pienses en el más 10%, piensa en el por 10. Y eso, evidentemente, te va a retar y te va a poner en el modo creativo de ver qué es lo que tienes que hacer para poder alcanzar, ¿no?, desafíos muchísimo más ambiciosos, pero que al final te permiten seguir avanzando y ofreciendo una mejor propuesta de valor al cliente. Gracias, Percy. Querela, ¿cómo lo ves tú? Gracias. Yo la verdad me quedé con este punto que mencionaba Mari de la valentía como uno de los ingredientes clave para mantenerse a la vanguardia y liderando. Creo que para ganar grande hay que arriesgar en grande también. Y en realidad lo primero que nosotros hicimos, como bien mencionabas, David, al inicio, fue dar este paso de crear el área un poco sin saber qué implicaba la transformación digital. El primer paso es decir, ok, listo, ponemos las bases y fundamos un área, creamos los procesos internos, empezamos con las primeras iniciativas y para adelante, probando y fomentando sobre todo una transformación cultural que al final la transformación digital se basa en ella y la transformación digital no es un proyecto de una empresa, tampoco es una moda, tampoco es un imperativo, pero sí es algo que inicia desde cada uno de nosotros y que requiere un lenguaje personalizado para cada una de las personas de la organización. Si bien hay que alinear un propósito, una visión y una estrategia, las personas ven la transformación digital de una forma distinta. Hay personas a las cuales el hecho de que le digas transformación digital les aterra. Se sienten personas que no se sienten muy digitales, que no son tan diestras con la tecnología, y lo que tú le tienes que decir es, esto es un proceso que comienza desde ti, y que no es que vamos a eliminar todo lo que ya sabías, sino es complementar los conocimientos que ya tenías con nuevas técnicas, nuevas estrategias, y que en muchos casos simplemente estamos complementando, poniéndole sal y pimienta a lo que ya sabías. Conceptos tan básicos como la mejora continua, ¿no? Las 5 S que dentro de nuestra industria eran tan conocidos, hoy le ponemos un ingrediente adicional que hace que junto con la agilidad, la mejora continua se vuelva precisamente en este ciclo virtuoso de iterar, de probar, de tener hipótesis, de experimentar, de equivocarnos, pero al mismo tiempo de aprender. Gracias, Yarila. María, cierro contigo. Creo que no podemos obviar un contexto. Tenemos un contexto complejo, la pandemia primero, pero ahora hay un contexto político, lamentablemente, que también incide sobre el desarrollo de las empresas. Y tenemos un frente, el digital, el tecnológico, en el que estamos todos aquí. ¿Cómo le hacemos eh, frente? ¿Cómo enfrentamos este futuro de la industria y nuestras empresas considerando este contexto? Sí, mira, o sea, efectivamente, ¿no? Hay un contexto de pandemia, económico, político, social, como lo describes, pero siempre en todos estos contextos también hay oportunidades, ¿no? Y algo que nosotros queremos destacar como una oportunidad y algo que queremos hacer es meternos con incluso más fuerza en los temas de inclusión financiera, ¿no? Eh, el rol del seguro, en general para la prosperidad, es sumamente importante porque lo que logras hacer teniendo un seguro es evitar, ¿no?, que ante un imprevisto las familias pues tengan que hacer uso de sus ahorros, incluso vender bienes, ¿no?, para poder afrontarlo, ¿no? Por ello, nosotros estamos hoy día muy enfocados en crear productos y servicios que lo que hacen es permitir que cada vez más peruanos estén protegidos. Y a la interna lo llamamos la democratización de los seguros, ¿no? Entonces, para poder masificar los seguros en el Perú, sabemos que es indispensable, porque no se puede lograr solo por querer.
sea, la tecnología para masificar es importantísimo, indispensable, ¿no? Entonces tiene que haber un alto desarrollo tecnológico y digital para lograrlo. ¿En qué, ¿En qué lo vemos? En verdad en todo, desde el inicio, que podría ser el diseño del producto, también lo vemos como clave para hacer extraordinaria y simple esa experiencia usuaria, ¿no? La vemos indispensable pensando en estos seguros masivos para la parte de venta y postventa del cliente. Es imposible hacerlo, no hay un face-to-face de un, digamos asesor o vendedor uno a uno cuando quieres masificar, estamos hablando de millones de personas. Por lo tanto, tienes que hacer uso intensivo de la tecnología. Y además, ¿cómo distribuyes estos seguros? Los haces a través de partners, usualmente, ¿no? Entonces, esos distribuidores solamente van a conversar contigo si es que tú estás al nivel desarrollando todas estas interfaces, todos tus APIs para hacerle fácil la vida a ellos también como grandes distribuidores de seguros, ¿no? Entonces, lograr desarrollar en general, yo te diría, estos ecosistemas solo es posible a través de sistemas, hablo de tecnología, que sean muy inteligentes, pero tremendamente simples también, ¿no? O sea, al final yo te diría que masificar o democratizar, como le decimos al interno, los seguros en el Perú, ¿no? Con el consecuente impacto que esto tiene en la sociedad y en la prosperidad del país, solo es posible con un uso muy inteligente y también intensivo de tecnología y sobre todo con un mindset bien centrado en el cliente, ¿no? Clarísimo, María, y muy conclusivo. Muchas gracias. Y pueden encender, por supuesto, los cuatro sus micrófonos, porque quiero agradecerles por haber compartido muchísima experiencia, muchísimo valor personal y con bastante transparencia y honestidad sobre lo que ocurre en sus organizaciones y para sus clientes. Gracias, María. Gracias, Percy. Gracias, Joan Manuel. Y gracias, Chiarella. Gracias a ti. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Un Gracias gusto a haber todos. Gracias a escuchado todos. las otras experiencias también. Gracias. Absoluto. Gracias a todos y todas. Y bueno, este ha sido el webinar Tecnología, cómo invertir en ella para enfrentar el futuro de los negocios. Es un webinar desarrollado por Semana Económica con el respaldo y la experiencia de SAP. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.